Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Arrancamos este video con una caminata. Vamos a subir a un morro de Buracao, que está tan cerquita que se puede salir caminando de acá desde el camping. Como les mostramos en el video anterior, estamos en el estado de Goiás. Nos encontramos entre Alto Paraíso y San Jorge recorriendo Chapada Dos Veadeiros. Y hemos estado pasando nuestros últimos días en el camping Pachamama, así que estamos muy cerquita desde acá. Ya inclusive desde la ruta vemos el sendero. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Bueno, caminamos, nada, 500 metros desde que dejamos la ruta. Miren la vista que hay. El sendero es súper empinado. Ese que está ahí enfrente se llama Morro da Baleia, porque aparentemente tiene forma de ballena. Pero bueno, como siempre queda librado a la imaginación. Miren, esto es un hormiguero pegado acá en las rocas, parecen hormigas coloradas. Nos va muy rápido antes que nos ataquen. Qué buena vista que hay de toda la chapada, espectacular. El camino no hay ningún tipo de señalización, está bastante marcado, en algunas partes se pierde, pero acá el último se puso muy empinado, pero vale la pena la vista. Flor es esta, pero hay un montón, así que si alguno sabe, que nos cuente en los comentarios. Emprendimos el regreso, que como siempre el clima nos está dejando disfrutar, pero está siempre ahí amenazando. Cuando llegamos ahí arriba empezó a tronar. Tenemos como una hora más o menos de vuelta. Hicimos casi 3 kilómetros y ahora estamos volviendo. Estamos de regreso, nos venimos a la pile del camping a refrescar después de haber elongado. Vamos a comer y vamos a aprovechar a pasar la tarde acá, que está muy lindo. Lindo sendero para hacer una actividad gratis, que de las pocas que van a encontrar acá en Chapada Los Veaderos, así que... Buen día, hakuneros. Miren cómo está el camper. Hoy es día de limpieza, les vamos a mostrar. Aprovechamos acá las instalaciones del camping, sacamos todo, el colchón, por ahí atrás está el inodoro, acá tenemos colgado ropa, ahí donde guardamos las zapatillas, calzado por ahí, acá está Caro lavando, mucha ropa de Santi, veo, lavando repasadores. Esa ropa, voy a explicar por qué. Porque no está guardada. Tenemos bolsitos para ropa, pero el señor va guardando en los estantes
lugares... Pantalón, entonces está todo afuera. Estratégicos. Cuando vacié los estantes, ahí quedó la ropa. Así que aprovechamos, sacamos las almohadas, los almohadones, limpieza profunda como uno hace en una casa. Estamos haciendo también acá en el camper, aprovechamos que hay el sol, nos estamos apurando porque no sabemos cuánto va a durar. Como hemos contado siempre, venimos muy pocas veces a un camping, pero cuando tenemos esta oportunidad, Lo aprovechamos a full. Creo que estos platos deberían estar así como en el top 10 de los mejores platos. El arroz con huevo frito. Ay, sí. Y encima lo más rápido, cuando estaba así. Uy, estoy recansado, no paramos en toda la mañana, toda la tarde, no paramos nunca. Encima hago una aclaración, arroz de ese mix de cereales y demás está buenísimo. Hemos trabajado un montón en el camper, en limpiarlo y ya se viene la lluvia de nuevo, así que no sé si se alcanza a ver el cielo, allá está negro, negro, negro. Buen día, jacuneros, ¿cómo andan? Hoy es sábado, ya estoy medio perdido. Va a ser una semana que estamos acá. ¿Qué llegamos? ¿El lunes? Hace una semanita que estamos acá. Aprovechamos aparte de recorrer, a trabajar, por eso se nos hizo larga la estadía. Miren qué lindo. No sé si les mostramos esto, pero miren la cascada linda que tiene acá la pileta. El clima, como ven, sigue bastante nublado. Ayer terminamos de acomodar todo el camper, estamos listos para volver a las rutas. La pulcritud que hay en esta camioneta no se puede creer. Y en el camper también hicimos una limpieza. Hizo muy bien la parada. La verdad, dejamos acá un explícito agradecimiento a toda la gente del camping Pachamama. Nos han tratado muy bien. Es hora de partir, pero sin dudas que recomendamos un montón el camping si están pensando venir para acá, para Chapados Veadeiros. Está muy bien ubicado y disfrutamos muchísimo estos paisajes. Me decía Santi que me recuerdan mucho a San Luis y a Córdoba en Argentina. Los leemos en los comentarios si están de acuerdo con mi opinión o... No nos referimos a las cascadas, no hay cascada de esta magnitud, pero así el verde, entorno. la montaña, eso, digamos. Pero nada, hermosos paisajes. ¿Me podés sacar la duda por qué hay tantos marcianos acá? Estamos de vuelta en Alto Paraíso de Goiás. Lo que más nos llamó la atención cuando llegamos y a lo largo de todo nuestro recorrido estos días acá en Chapados Veadeiros es que hay un montón de... ¿qué serían? Extraterrestres, o sea, no sé. De hecho, en un montón de puntos, tanto en la ciudad y en algunas atracciones, hay unos carteles, nos sacamos foto y todo, que dice punto de abducción de extraterrestres. Bueno, no sé si es extraterrestre, pero punto de abducción. Entonces buscamos y dijimos qué hay acá en Chapados Veadeiros con el tema de los extraterrestres, o con los ovnis. Y les voy a leer algo que encontré, 5 leyendas en relación a eso. Si ustedes se preguntan si vimos ovnis o no, los voy a dejar con la intriga y después de estas 5 leyendas les voy a contar nuestra experiencia. En primer lugar, dicen que es un lugar de mucha energía espiritual, conocido como una región holística y uno de los principales puntos energéticos del planeta. La verdad que para nosotros fue una semana bastante movilizadora, así que eso puedo decir que lo hemos chequeado. La segunda es que Chapados Veadeiros está ubicado sobre una gran placa de cristales de cuarzo. También puedo decir que lo chequeamos, lo corroboramos cuando estábamos yendo al Parque Nacional Chapados Veadeiros, que lo mostramos en el video anterior. Si no lo vieron, se los dejamos acá arriba. A lo largo del sendero nos encontramos con un montón de cristales en el camino. Y después, bueno, en el centro te venden un montón. El cristal, el que se encuentra acá, es el blanco y el rosa. Lo que pasa con los cristales es que sirve para las energías. Entonces, de hecho, dicen que la Chapada está, digamos, gracias a esta placa de cristal de cuarzo, está como protegida ante cualquier otra cosa. La leyenda número 3, pero que en realidad esto no es leyenda, es algo verídico, es que Chapados Veadeiros está justo ubicado en el paralelo 14, al igual que la ciudad sagrada de Machu Picchu, así que bueno, también esa es otra de las razones por la que dicen que es como tan espiritual. El cuarto punto es que las apariciones de extraterrestres. Hay personas que han visto y juran
y han visto seres extraterrestres y seres intraterrestres, que yo nunca había leído esto de seres intraterrestres, y dice que son aquellos que habitan en las cavernas en el fondo de la Tierra, remanescentes de la civilización de la Atlántida. Y el quinto, el fin del mundo. Dice que cuando se decía que en el 2012 era el fin del mundo, estaban todos como muy preparados acá en Chapados Veadeiros, porque dado que está ubicado en el punto más alto del Planalto Central, a los 1700 metros encima del nivel del mar, se dice que va a resistir a cualquier catástrofe. Dicho esto, y habiéndoles contado estas 5 curiosidades, nosotros les contamos que no vimos nada. Sí sentimos, como les decía, sí sentimos esa energía, un lindo lugar, vimos los cristales y demás, pero hasta ahí es todo lo que les podemos contar. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que creen, porque hemos recibido, o sea, o que creen o que han visto algo. Porque cada vez que hacemos un vivo, siempre nos preguntan, chicos, ¿tuvieron alguna situación rara? ¿Vieron ovnis? Así que le vamos a dejar acá. Esta es la oportunidad para que ustedes nos cuenten su experiencia con objetos voladores no identificados o algún ser. Así que los leemos en los comentarios. Volte sempre. Nos despedimos de Chapados Veadeiros. La verdad que muy lindo, me gustó mucho la energía y la buena onda del lugar. Nos quedamos con muchas ganas de conocer un lugar que se llama Loquiñas. Vamos a ver si les ponemos una foto acá. Pero bueno, es hora de seguir viaje y voy a dar vuelta al mapa para que a ver si descubren hacia dónde vamos. A ver si adivinan cuál va a ser nuestra próxima parada. Y como siempre, mitad de recorrido, cambio de copiloto. Te tocó solcito, mi amor. Por suerte. Es increíble cómo cambia el clima. O sea, hoy nos levantamos con sol y que parecía que iba a ser un día increíble, y al ratito empezó a llover un montón, un diluvio, y al rato sale el sol. No, es tremendo cómo cambia el clima. Así que lo que yo aprendí acá en Brasil, sobre todo acá en estos días en la Chapada Veadeiros, es lo mismo que pasa en Ushuaia y en Tierra del Fuego, que te decían, si vos ves el sol, dejá todo lo que estás haciendo y aprovechá a disfrutar el día y el sol, porque el clima puede cambiar en un segundo. Contamos que el clima cambiaba continuamente. Entramos en un banco de niebla así de repente y se hizo justo de noche. Estamos a punto de llegar, nos faltan 5 kilómetros, pero no se ve nada. Estamos yendo a 40. Hemos llegado finalmente a São Gabriel, con un poquito de aventura para no perder la costumbre en este canal. Por suerte la ruta estaba impecable, porque pensaba, si te llegué a tocar niebla con las rutas esas con las que hemos transitado antes, que tenían un pozo al lado del otro, imposible. Pero bueno, y acá hay marcado un punto de overlander en esta estación de servicio que parece muy linda. Bueno, seguimos haciendo cosas nuevas. Me voy a cortar el pelo, voy a entrar a una peluquería, primera vez acá en Brasil. Una peluquería que está sobre la ruta, vamos a mostrar. Y estamos buscando fotos para mostrarle cuál es el corte, el mejor corte de Santi, el más lindo. Porque con la diferencia de idioma se va a complicar explicarle acá más cortito, acá más largo, entonces va a ser más fácil buscar una foto. ¿Cómo quedé? Muy bien. Este no es mi novio, no es el que estaba con el que venía viajando. Costo del corte: 15 reales, que son 450, no llega a 500 pesos argentinos. No tengo ni idea cuánto vale cortarse el pelo en Argentina, así que lo leemos en los comentarios.
Si le parece caro o barato. ¿Cuánto cuesta cortarse el pelo en Argentina hoy en día? Acá, 500 pesos. Me suena barato acá. A mí me suena barato, pero no sé. Acá está la peluquería y enfrente la estación de servicio, allá está nuestra casita. Y encima, en el mientras tanto, lo bueno es que se fue la niebla. Justo por acá pasa la ruta, así que bueno, por ahí se escucha un poco de ruido. En esta casa no había nada, fuimos al súper, estaba cerrado, así que encontramos una pizzería. Pizza más barata que... ¿No? ¿Era más barata? Y... 25 reales la pizza. Creo que sí. Creo que sí, está en el ranking, es más barata. Pero tenemos un problema con la pizza margarita. Como que ahora no le gusta comer carne, normalmente pedimos pizza margarita que tiene casi todos los lugares, mozzarella, tomate y albahaca. Y ya nos pasó la otra vez, pedimos una margarita, cuando la trae tenía calabresa, un montón de cosas. Y dijimos, che, ¿te equivocaste de pizza? No, dice, esa es la margarita. Nos trajo la carta y realmente decía calabresa. O sea, nos pasó que confiamos en que decía margarita y no leímos el detalle de la pizza. O sea, fue una mala nuestra. No aprendimos nada, porque hoy nos pasó lo mismo. Fuimos, pedimos una pizza margarita y tiene jamón y tiene cebolla. Está riquísima. Yo me la estoy comiendo, está espectacular. Pero la verdad es que no revisamos la carta como para... Lección, hay que leer la carta. Bueno, tenemos todo listo. Nos hemos vestido para la ocasión. Hemos recibido una invitación muy especial que ya se las vamos a estar mostrando en breve, porque nos vamos nada más y nada menos que a la capital de Brasil. Estamos a 150 kilómetros de Brasilia. Era algo que sabíamos que íbamos a pasar cerca, pero como que siempre le esquivábamos a las ciudades grandes, y más a la capital de Brasil, como que nos daba un poco de miedo de meternos con el motorhome. Pero recibimos una invitación, así que cambiamos de planes. Mira, y te compré, no sabías nada, una sorpresa, tortita de naranja. A ver. ¡Yuhu! Así que vamos a tomar unos mates y agarrar ruta. Y entramos en este momento, no es un nuevo estado, porque no es estado, al Distrito Federal, que sería como si estás en Argentina, estar entrando a Capital Federal. Hasta el momento toda esta parte que estamos haciendo la teníamos que hacer igual, al margen de que si decidíamos ingresar a Brasilia o no, iba a ser parte de nuestra ruta hacia el sur de Brasil. Creo que esto ya se lo habíamos mostrado en otros videos, o no recuerdo. Pero bueno, así son los controles policiales en las rutas de Brasil. De encontrar con estos conos, digamos, o estas barreras donde tenés que pasar despacio, y la policía suele estar ubicada o al centro, o en el medio, digamos, de la ruta, o en los laterales. Miren qué linda la vista, ese puente. Brasilia es un lugar que para los amantes de la arquitectura es recomendable conocer. Ya les vamos a estar mostrando mañana. Estuvimos buscando información para ver qué conocer. Y acá, bueno, que ya estamos muy cerquita, se ve muy linda, como muy ordenada. Voy a aprovechar a contarles algo, que una parte ya la sabíamos, pero la otra la aprendimos gracias a un comentario. Fíjense, ese cartel dice DF001. DF hace referencia, digamos, las dos primeras letras en los carteles, en las rutas, en los nombres de las rutas, hacen referencia a si es una ruta nacional o estadual sería.
que sería para nosotros los argentinos provincial. Si las dos primeras letras son BR, es una ruta nacional. Si son otras siglas, hacen referencia al estado donde uno está transitando. Eso en cuanto a las letras. Y después, en lo que es la numeración, por ejemplo, las BR que comienzan con 1, la BR 101, por ejemplo, que la estuvimos transitando desde octubre hasta que la abandonamos en enero, más o menos en Natal, por ahí. Todas las que comienzan con el número 1 son rutas que corren en sentido norte-sur o sur-norte. Después, las BR que comienzan con el número 2, como por ejemplo la BR 230, que fue la transamazónica que estuvimos transitando unos videos atrás, corren en sentido este a oeste. Y todas las BR que comienzan con el número 0 son rutas que pasan por Brasilia. Así que fíjense, bueno, acá hay un cartel de que en breve se encuentra la intersección, o más adelante se encuentra la intersección con la BR 040. Así que bueno, para contarles algunas particularidades más de las rutas acá de Brasil. Bueno, ya nos encontramos con Leonardo, que nos está llevando hacia su casa. ¿Algo para decir del almuerzo? Vamos a comer un asado, un buen asado brasilero. Después vamos a ver las conclusiones. O que você está fazendo? Maquiagem. Tá maquiagem para Caro? Sim, maquiagem. Estuvimos jugando y yo la A ver. maquillé a ella y ella me maquilló. ¡Ay, qué lindas! Estoy como para irme a dormir la siesta en lugar de salir a turistear. Yo también. Nos recibieron muy bien Leonardo y su familia. Estamos muy agradecidos con ellos. Sepan que, aclaro esto porque después ya nos ha pasado en otras oportunidades, recibimos comentarios de que no filmamos. Siempre pedimos autorización y procuramos cuidar la privacidad y el deseo de la persona. No a todos les gusta ser youtuber. Exactamente, así que no a todos les gusta salir en la cámara, pero nos han tratado de lujo. Dejamos acá el público de agradecimiento. Comí un asado muy rico. Estaba muy rico, Muy rico. la verdad. Un postre espectacular. Y nos vamos a recorrer Brasilia. Así que cerramos acá este video porque ya hemos grabado demasiado. No se pierdan el próximo video porque vamos a recorrer la capital de Brasil. Les vamos a contar un montón de cosas, así que suscríbanse a este canal y estén atentos para el próximo video. Así seguimos recorriendo juntos Brasil. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo.